Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente, Maite Giro Pavabepe. Y hoy también, antes de iniciar, doy la bienvenida a todos los que nos ven en directo y por internet, los que van a compartir también después, en el tiempo, estas jornadas, desde cualquier punto del mundo. Y hoy vamos a escuchar al profesor Miguel Ángel Verón. Y aunque todos también lo conocemos, para quienes no lo conocen, fuera de aquí de Paraguay, de Asunción, Paraguay, donde estamos, voy a leer un poquito sobre él. Es escritor bilingüe, guaraní-castellano, profesor, licenciado, magíster y doctor en lengua guaraní, licenciado en letras y licenciado en educación bilingüe, guaraní-castellano y es traductor público también. Fue premiado por la Cámara Junior como joven distinguido del Departamento Central del año 2000. Ha sido director general de Planificación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Actualmente es miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní, docente de la Universidad Nacional de Asunción, director del Ateneo de Lengua Guaraní Regional San Lorenzo y director general de la Fundación Ibu Marane'en. Es fundador, director y docente del Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos, Ibu Marane'en. Desde el 2018 es investigador categorizado del CONACYT. Ha sido autor y coautor de 10 libros. Artículos suyos han sido publicados en libros y revistas especializados en Paraguay, Brasil, Argentina, España y Estados Unidos. Bueno, nuestro profesor es internacional y vamos a recibirle con un caluroso aplauso. Muy bienvenido y muchas gracias. Yo te va. Se está tele se forza nunca. Se forza nunca, pero ya va a pota. Hago lleveten PM ya Luisa ve cara Iguazú, pues éramos convidares allá. A ver PM cuera ni mere eco árabe. Arojorico yo monguetao ni bosaco y ni bogotá hina. Co ara poco individuo me guaraní. Hoy pico, hay algunos que no entienden guaraní. ¿Todos? Sí, tenemos traductores, intérpretes. Se añese guaraní. Apeamos a yo en guaraní a castellano. Semana de la lengua guaraní. Guaraní era poco hindú, copujarebe, Secretaría de Políticas Lingüísticas, un botupe de tembe poca coite. Guaraní era de Cuapamés, Academia de la Lengua Guaraní, Abeico, Arapa Muñe Penú, Caguazú, PTI, jornada, Ñomuguetaguazú, seminario, congreso, Petenja, Amandaye Petenja. Ya, Chaco Apeja, Moñe, Hina Guaraní, Oñe, Oñejacaí, Oñe, lleva. Co 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, pues éramos a ver, ya llevamos que tañaina, y en Guerare. Apecuña cara Iguazú, Oye, PTI, Geta y que actúa ñane muñeco hoy, PTI tema problemático. Hoy por eso, es dinamización lingüística. Hamba era y problemático. Peare ñañi éramos ñampinu manda ñandera pisa pusa ire. Ñampinu ño pusane. Esta yeña minguea veña necua ñandera pisa y ya y jabe. Aunque pues haré me PTI facultad una vez. Haico tabarandures egua, yo topa guazú lleva, folclore egua, cátedra de la lengua guaraní, un bosaco y aguazú. Hanaña hendui PTI miñe guaraní. Entonces es mamopico la ñime. Mamopico la ñime. Va ese por cátedra guaraní, bojara, también me coñe monandú ajina guaraní. Tabarandú arares guape castellano peite. Hoy pete imitan un sueño monando pepe segundo año pues higo. Oñe ecua guaraní de 17 años pepe. 18 pues pero un castellano ñe. Avila oñe es castellano de peite mayo.
Hae ya poco taramo cuares upesaramo ya poco mandeana umimba eumiare. Va epa idioma. Va epa ni epe ni perunse. Va epico amba en Naciones Unidas y en Batu ñañe hanwaisa ya llevo amo que tan hanwaisa ñande ñe enguerare. Hoy menenico upesaramo tu samba es inañe lleva. Bua guarani tena guarani cuera pe guanape anga albu ñe epete inde. Pende que te oye pe oyo hewi. Peñane anga oye iramo ñe de hewi upesaramo ñe de ya putañan de igüe. Ape dice ya paco uga pe aria lleva. Eduardo Galeano y para los guaraní lengua y alma constituyen un mismo ente y cuando te doy mi palabra me doy y Eduardo Galeano y mando abo guaraní cuera llegó a mapa Eduardo Galeano escritor catupuri caraí ayer no se por más de francés Claudia ayer hoy vos apumba iba peñe eres ese será muy iba Las lenguas son como ventanas a través de las cuales las poblaciones humanas ponen el universo en palabras. Entonces, ñeejina ometa, ventanas. Japeape ometa no pibe upesara moñande ñamoiñande arapu ñeeme. Peñande ñeeru pibe taja eja eva ñee guaraní, castellano, francés, bugá, con ñee. Upesara mo hina ometa japeape ometa no pibe ñande upesara mo ñamoi peñande arapu, ñamasai peñande arapu. Una lengua nutre a quien la habla, así como el aire permite respirar. Y cuando muere una lengua se empobrece la mente humana. Entonces, es una ometa, ventanas. Jauma no peteiñe o huevo peteiñe o pesáramos y si y ve peñan de ñane aputu, ñande por acuerdo aputu, o pesáramos y si y ve. Ja o huepico ginañe o pesáramos. O hue. Etañe o mano. Caray, ayer y Claudia, ayer y las lenguas no mueren, las matamos. Ñandela yeyuca la ñem. Yeyucañe nañe pi airupi ese dinamización de yapoirupi. Inamos gatu ñañe molomo subí, ñande te oiga tu ñande envía por upi yeyuca peñe. Entonces cuando muere una lengua se empobrece la mente humana. Bouñe erupi pico oico arapupe coanga. Bou idioma rupi oye puruco arapupe. Heta lleva. Va a ir Bourupi. Sí, Paraguay peyareco guaraní, castellano a 19 lenguas indígenas, 21 periodos y portugués, estaban indígenas. Lengua de señas, veis, estaban ahí. América peoñamos 800 rupi. Ha pe ari. Hasi yeikuajan, y David Cristal. Petenta pisar andú o llegamos que estaba pear es hasicue. Es entre 6.500 a 7.000 lenguas. Y caray cristal. Se hace tu beba 6.500 rupiñe y oye prueba que voy a pear. Hambo rupi upeagui o hueojo. Cada año o hasao peten ari o mano moco impacten ambos apuparubi entre 20 a 30 lenguas mueren anualmente con. ¿Qué está peaje? Eco siglo XXI pe nañamba apoyamos UNESCO ñande cuera pe guape coape cuña cariguazú a Monterondeo hace opa ve ha estado noñi ha iramos upesáramos o hueveta oñe ha o huevo peteñe upesáramos ya Claude ayer oñe botu ventana o eta oñe botu ojo ayer ha upe arije y a ve peñena putu y yupi se empobrece la mente humana. Senguas no supe mundialización lingüística y lingüicidio. Se hace no se opamba epe gerateru, piña la cosa es gerateru pi. Aba Marandú se arecó a Pepe Caraí David Cristal. David Cristal peteí lingüista inglés, peteí aranducá y les invito a que lean ese libro que se llama La muerte de las lenguas, 1999, o sea 20 años. Mocoipari o Jaijawe. Amarandú, estos datos que están ahí son de ese año, 20 años atrás. Dayujú dice otro, se David Cristal, la muerte de las lenguas. 4% de las lenguas del mundo son habladas por el 96% de la población humana.
de la población mundial, humana mundial. 96% de la población mundial habla solo el 4% de las lenguas del mundo. A pesar de no hay mundialización lingüística. Jaumi tuisaba o cacuabe o yepusobe jaumi misian catu o hueojo. Vaya owe ya está amogotobe. Petei arabo dice cuña caray que tu haña y opesanamos hombre que tu pepona hasta sube ya da se arangemo ahí. Ama mimita arabore. Petei arabo. Haya yesare conmigo a dato con Amarandú las 8 lenguas con más de 100 millones de hablantes en 1999. Maba, mandarín, castellano, inglés, bengalí, hindi, portugués, ruso, japonés, reúnen un total de 2.400 millones de hablantes. 1999 Peñandeña y Mecuri 6 millones de hablantes. Peña Jesac 2.400, o sea, ahí mete umi poapus 8 idiomas ñeve, ahí mete teponaco y coaco gapeari y puru. Ahí mete 50% y puru uperamuare. Las 20 lenguas más habladas del mundo utilizan más de la mitad de la población mundial. Así éramos una 99 y 2019 pesa y trigo cambiata a situ. 500 lenguas tienen menos de 100 hablantes. A PMP cuando va a decir las 100 hablantes, pero tiene idiomas, 100 hablantes no huerecoas, no lleva apoyo ese tiempo por manota. No lleva apoyamos esta generación que toma no. La lengua en 2 generaciones, una generación puede desaparecer. No lleva apoyo, si no se cultiva, si no se trabaja. Entonces 500 lenguas con menos de 100 hablantes. 1.500 lenguas tienen menos de 1.000 hablantes. 3.340 lenguas tienen menos de 10.000. Humilingüistas hablantes o huerecuana, peteiñe y catamaisa jecobe pucu. Pecaraí David Cristales y todo es relativo. Y que tú peteiñe idiomas este treí, tapisoy puruba treí y canguiojo. De ahí podríamos política y supehuana. Catu lingüistas y umi ñe huereco a 100.000 hablantes, 100.000 huereco garantía, 100.000 hablantes. Ñama éramos peaña de ella esa guaraní con y por interés guaraní con 8 millones. O preé amo voto ves añe ese guaraní re. O pepe catura ña pero mi mioño pues añe pe guaraní re añe. Entonces peteiñe jecovene sai catu y hanwa. Y catu y seguro nunca supo pea 100.000. Apeya Jesús y David Cristal, si tomamos una población de 20.000 como referencia, no 100.000, 20.000, repito, no 100.000 sino 20.000, de nivel de peligro, significa que estamos hablando de 4.000 lenguas, la mayoría de las cuales se encuentran en aquellas partes del mundo donde las lenguas son más numerosas. En Sacaba, y voy a decir en castellano, si se toma como referencia que las lenguas que tienen menos de 20.000 hablantes están en peligro de extinción, entonces significa que 4.000 lenguas están ante ese peligro de las 6.500 o 7.000 lenguas. Pea y acaraí David Cristal. Jajeta pea ya. 4.000, 6.500, digamos, 60 y pico de... Jae ko uapeari. Justito hoy cerca de 4.000 lenguas indígenas. O sea, técnicamente ya es su peopaité indígena ñe, hoy que te separabe. Un lingüista oñe a veila peligros, o jacaí oye, eminente peligro, hasta que moribunda y lengua muerta. Jaraca, épico compañero, coma no peteñe, va echaramo o no peteñe. Araca o no peteñe. Doye prubeyo. Caraí, David Cristal, y la lengua muere cuando muere el último hablante. Algunos dicen que muere cuando muere el penúltimo hablante, porque el último ya no puede hablar con nadie. Entonces la ñe o mano bebe y ñejara. Pepe. Jae te zaparape y qué 4.000 de 6.500.
Jaupearu pico ceja teco tengo ñamojeño y dinamizadores lingüísticos. Va para la dinamizador ya esa estamos gotuve va para la dinamizador lingüístico a pejina ve cuña cara iguaso yerurea sea. Ha eso va esta buena eres no cuá es ese ha ambos saco y lleva. Hoy para más pepe por andusomi que tú se yo coja ña por andu ya jao. Pe potáramos ya la KPM coa correo WhatsApp vive. Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Va esa para mí indígena cuera ni en América. Va. Oye, ¿cuál ponemos idea? Aprende la misita, oye, ¿cuál? Pepe ya es esa. Según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina. Pepe Atlas ya hueruñande. Atlas PGI, PAP Atlas PGI, América Latina por 557 lenguas. 557 ñe. Hoy por apa. PGIP Atlas. Anoje David Cristal Aranducape, la muerte de las lenguas hoy Estados Unidos por 187 ñe. Indígena. Ñe una lengua indígena, compañero. Lenguas indígenas. Estados Unidos por 187, Alaska por 20. Y David Cristal peligro, las 187 lenguas indígenas de América, de Estados Unidos están ante peligro de extinción. Y de las 20 lenguas de Alaska, 2 están regularmente bien y 18 están a punto de desaparecer. Pecha y Peñaranducá. Hey, seco América tu sacuella de B, hoy 764 ni erubi. Hoy por nada. Me pregunto, ¿cuántas lenguas aproximadamente se hablaba en Brasil? Donde lamentablemente lo que está pasando, criminales, sojeros, gobernantes, son responsables de esto que está pasando en Brasil. Bu idioma rupi menos ni ir acá en Brasil pe o uramo vare portugués cuera. Pe caraí cristales y se calcula ahí, hacingo allá. Ni en contas etei. Nay cangüey, anda teja nay cangüey ramo pues son dos yayas pues hasicue. Catu David Cristal y probablemente se hablaba 1150 lenguas en Brasil. O uramo guaré Europa guayo. Ya muy supe upesa 1150 lenguas. Bou lenguas, bou ñe oye puruco en Brasil, bou lenguas indígenas. A pesar de ya ocupado Amazonia que tuvimos una nota la mitad. Se habla en este atlas habla de 100 lenguas indígenas en Brasil. 190. Ya hemos dicho de 200. Ya hemos dicho por 1200 curí o uramo guaré Europa que fuera. Hey, se la civilización oyuca 1000 ñe. Hoy miramos upesa. Geta para manda geta. Geta de 1100 lenguas, cuando hoy 190. Brasil. Sea en lingüista Brasil, pero hay dos yecuas por ahí, va eres este pueblo ahí, Brasil, pero Amazonía, mi depende de donde yecua iba, y ni en güera. Ahí va y na coicoba te coten yacue. Hace un apetení, oye, Pepe, o se vende la moja, pues vete a mi vida, y na petení cara ahí, oye, Pepe. Bueno, pea la situación de las lenguas de América. Jamón llegó dato a David Cristales iba. Y hoy las lenguas indígenas de América pero más de 20.000 hablantes. Quechua, guaraní, aymara o mía sí está. Que tu jeta veo en 20.000 guisa y ve hablantes huereco. Bueno, Pepe Paz en esa página. Pero empezamos peisa hoy ni en gueraco hubiera pearia. Paraguay, Peyecuama, empezamos 19 indígenas Eva, guaraní castellano, está beumi, tú se sabe ya portugués, francés, alemán, humía. Upeya esa América, tú sabes, cuella bebé, haya esa de ahí, tú sabes, cuella bebé, oíamos 6.000, 7.000 ni erubi. Pepa peye, pea na moiri, abe, un descenso acá me. Estaña le arabo. Pemba epeye mo va el continente pelañe oñe mon va ebe. Voy a dejar. España.
España. Pero pico de tu y pesa saber más a ver, oye, ve a ver nada por acá. Y que tú ya sabes. Oye, pona, que tú ya llueve. España pe está unión y no hay eres y por interino. Mi catalán, gallego, mía, uy, estamba oña de yecuamana. Hase ay kwa mía ve su cuera y kwa amuñe umia randuca va esa pomba por mi catalán umia eres umia oñoneino. Ha cuera está ore co dinamizador. Ñende esa iwe teriyareko. Sera muanana Europa oñangare ko pona ve ñe eres. Bou ñe ore ko Unión Europea, bou lengua de trabajo ore ko Unión Europea. Pregunto, ¿cuántas lenguas de trabajo oficiales y de trabajo tiene la Unión Europea? Porque la Unión Europea ya, igual, ya eso ve la OEA, Organización de Estados Americanos, y Europa. Oberecó 23 lenguas oficiales. Jamón guau miñe eumia, Asia guau, América guau, África guau, mo guau miñe eumia. Europa guau me mete. Europa guau me mete. Oye, por ahora. Un mismo coipambo japu mi 23 lenguas. Hoy iba ñe oficial éramos, ñe te éramos. Unión Europea, Europa gua. Y vamos a hacer una comparación. ¿Cuántas lenguas oficiales tiene la OEA? 5. Castellano, portugués, francés, inglés. Portugués dije ya. Entonces creo que es holandés. 5. Y pregunto yo, ¿y por qué guaraní no está ahí? ¿Por qué no está ahí quechua? ¿Por qué no está aymara? ¿Por qué no está en esa lengua? Si es un bloque de países de América. Yo creo que eso representa la máxima expresión del racismo y del colonialismo todavía de América. Todas las lenguas oficiales de América son lenguas de origen europeo. Son también ya americanas. Nadie puede decir que el castellano no es ya americano, pero de origen europeo. Etnocentrismo, eurocentrismo, racismo, ya sea llegó a su... Y creo que atiende bien estos dos datos. Otro dato de suma importancia. ¿En qué lengua o lenguas se enseña en las universidades de África? De África. ¿Se enseña en lenguas de África o se enseña en lenguas de América o de Europa? ¿O de Asia? Ustedes saben que en África no hay ni una sola universidad que enseñe en lenguas africanas. Todas son europeas, fundamentalmente inglés. Pea penaña no llamo racismo, pea penaña no llamo colonialismo, se le cuenta ya no ibeta. ¿En qué lengua o lenguas se enseña en las universidades de América, continente americano? ¿Lenguas americanas, lenguas europeas, africanas, asiáticas? Europeas solamente. Guaraní es la única lengua que entra un poco, también ahora en Bolivia, algunas lenguas indígenas. Pero el guaraní ha entrado solamente hasta ahora. Si es que no hacemos dinamización lingüística, si hacemos dinamización lingüística puede llegar más lejos. Guaraní, hoy que lengua enseñada éramos años, hoy que lengua de enseñanza. Guanga bebé. Oye, cota hina pendereje, oye, cota ñandereje, ñande yacu éramos, hoy quieta, de yacu éramos de quemo año. De cuál se seguía vena. ¿Cómo tan profundo melló el colonialismo en África? Que en este momento en ninguna sola universidad de África se enseña en lengua africana, de países de África se enseña en lengua africana. Tanto también melló el colonialismo en los países de América que no hay un solo país de América que enseñe solamente en lenguas propias de América. Guaraní oikiojo ya era, pero solamente hasta ahora como lengua enseñada. Bolivia, pero que mi mío joder. Y en la visita de la lingüista de Bolivia, octubre, pero pedían a convidación peana. Un mien de yaña mungeta por betanga. Bolivia, pe Cocaraí, Coa, Seoma, Coambo, Huema, Vieja, Correcoma, universidades, mis pueblos de pueblos guaraníes de Bolivia, Oreco, era
Organización de Pueblos Guaraníes de Bolivia, Urecueque Universidad. J4, 64 por ahí. J4. Bueno, 5 años ese mi orerembia poreje. De que tú se pesa año era inde abo y me moví para año ya para cuña caraigo su y curicia monteno de Hape Fundación humana en la tierra Simal 2005 pero ñepuno. Ha orero moñepuno acue y cato hanguaisa ñamba apo pe ubate iba. Peina peore eslogan ya eso. Tetaje coge taje y estaba de cabo por un país pluricultural y plurilingüe. PAP ya jecaba, pero jecaba, ya ve humana uive. Ha peba guive roñe aro ya po dinamización lingüística. Esa capo peana añe peare ñañe eres dinamización lingüística. Roñe ha oromba a pombo japugenda esa humana me telondera. Esto escribía en castellano, promoción y defensa de la diversidad cultural y lingüística. En el 2008 empezamos el primer foro de políticas lingüísticas en la Manzana de la Ribera, hasta el logro de la ley de lenguas que fue en el 2010. Ahí terminó, dejamos de hacer porque salió la ley de lenguas. Hemos apoyado también todos los trabajos que se encararon para lograr la ley de lenguas. Desde 2008 hasta hoy elaboramos el informe de derechos lingüísticos en Paraguay para el libro de la CODEUPI, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, y tenemos un proyecto que se llama Guaraní Anguinú, dinamizadores lingüísticos. PAPTI Mocoenja, Roguerecopetí Institutos AP Instituto Rupivero Roguerecopetí Guaraní, o sea, Ñemasainjambo es el curso de dinamización lingüística reconocido por el MEC. Javeí Romba Apo investigación Romba Apo con Nacindive. Y poco mirada se ahí han opado octubre Bellarecope cuarto seminario internacional. Upesarmo pesaro ñija aromba po hapeteía por envia po dinamización lingüística. Roñija un bojetata pisa omba po oñemongu eva omo iba ya y que toma esa ñamba po ñamos esa ñaguaña neñe enguera. Añe ese curso de dinamización lingüística reje. El PAPT curso rombo saco ia o Ministerio de Educación o Monei resolución lo vive. OGECABA, capacitar en el conocimiento y la práctica en dinamización lingüística a promotores de la lengua guaraní y demás lenguas indígenas del país, a fin de impulsar la normalización y normativización de la lengua guaraní y la revalorización de las demás lenguas indígenas habladas en Paraguay y en América. Entonces, dinamización, voy a decir, Masainjaran, voy a decir, OGECA. Fortalecer la identidad cultural y lingüística, la preservación del patrimonio cultural y la soberanía cultural y lingüística paraguayas, revalorizando y normalizando la lengua guaraní, signo de identidad y más importante del país. Ha específicos, pero muy oñembojetabeta pisa hoy cuá, ojaju, hoy purucuá, hoy puruseba guaraní. Upesan de avi, omoiba y yati, coñe, upecuera, agute, o cacuaja, ejecore, sainjagua. Ore, una dinamizador lingüístico, epeta pisa, pero omoiba y yati, epeta pisa, ocuya, iñere, anipe, iñe, y cangu. Tobeto y pruanda y guaraniaño, o paiteñe. Lombo es lengua de señas, humía vejina, roguereco y castellano, lombo de ser, lombo y castellano, portugués. Generar espacio de reflexión acerca del pasado y presente del futuro de la lengua guaraní y de las demás lenguas paraguayas. Ha oñeputumo guaraní, o peite Paraguay, América, ñeme, jecore sañagua. Colaborar con la construcción de un país pluricultural, plurilingüe e intercultural. Cuaco proyecto 2017 peguare, se acopian de pesite por Injaiza. Peguivieron va por yo bebe catuba. Mava a mi grupo guaraní anguirume. Dereime, de ahí. Pepe tem grupo hoy pete at Facebook pe WhatsApp. Hape voy a decir dinamización, voy a decir guivero mojeño ya que pepe at ñamba po guaraní re. Atu pete hija pepe ñane no Arnaldo mío seguri ha emo ñoya que ha es así Cintia Pintos omo ñoy pepe ati. Bueno, ¿por qué y para qué formar promotores lingüísticos? Daipo y pomba por anduseba. ¿Preguntas?
De por ahí. ¿Estás viendo eso? Pues no. Va, erepate coteo, pues éramos ñañi en bojeta. Ñamba apoba ñi en guerare. Ha me voy a andar igual ni año, ni ere. Ko utomi ikangua. Ñañangare cojanguaña de cojaña en guera y botuture. Hoy lingüistas iba del jardín lingüístico. Jardín lingüístico. Entonces, estañe oíramos, pensamos hoy día que era paz, ko botutu. Ha ipona, ipotu, ombo añanderesa, veí, homogenea cuando peñan de yere. Pues algo que tomamos esa, llama a pope diversidad lingüística. Jeta iterei ñe o manores ge hubo, ja jeta iterei o huecuares, jete donde bebo, da yacu eran. Entonces, se habla de que entre 20 a 30 lenguas mueren por año. Ha da yacu eiramo, peaica tú, uicobeo. ¿Cómo estamos en Paraguay en esto, compañero? Paraguay, pero me pone a regular. Pepe Guadalajara. 2014, Secretaría, o 13, Secretaría de Política Lingüística, Uyoñemba, Apomi, Guanandi. Mabalañe, hoy y vea que Paraguay, era muy tepe. Guaná, Manjuy, Abaguaraní, hoy no boja bujap. Hoy y vea. 2013 o 14, hoy curi irundun de más, hoy purucuaba guaná, pero andaba muy a diario, pues no pasaba. Solamente tenía la lengua guaná 4 hablantes y las 4 abuelas. Y empezó la Secretaría de Políticas Lingüísticas a trabajar con ellos. Y los resultados, yo no estoy autorizado para hablar, pero sé que muchos niños jóvenes ya están volviendo a hablar el guaná. Si una lengua es hablada por niños y jóvenes, tiene garantizado el futuro. Si no, no. Porque mi irundé cuña caraí o ujasí o manoja o pañengüe. Manjuy upesa nunganda de vejina. Catoñemba apojan de cuera. Pea Paraguay. Va a se pea ñamba apo mañana Paraguay pea se cuera. Ape seja ñamba apoiram. Sa igueteri hoy oje sacuaba oikoba. Ni en güera de Paraguay pea uga peari. Pregunto, ¿hay conciencia o no de lo que está pasando en la Amazonía en este momento a nivel mundial? ¿Es noticia a nivel mundial? Sí. El presidente de Francia, he visto que escribió, ya se discutió ahí con el presidente de Brasil, ¿hay conciencia? La conciencia, Peñandere Cojare, ambientango ya ponga por lo menos 70 años hija. Haré mañana por una conciencia ambiente de yayepe apujan. Catú, pe caraía y se mandó a Jahue caraí cristal y desde la década de los 90 recién a nivel mundial empezó a haber preocupación con respecto a la desaparición de las lenguas. Y él habla que desde 1990 aproximadamente empezó a haber conciencia lingüística a nivel mundial. Pea y se la yajesei Jahue pea cuán aramo yajesacua. Yajesacua reje ahí cuán UNESCO ima 2019 lengua indígena aru. Y pucuera ñeita aru. Hañeñe Perú ñamba pues. Entonces, ya yajesapea, ya coteme upesáramos dinamizadores y que todo eso ya yo jesapea. Hañeñe bojeta. Te coteme magmabe yajesa ñeeta va eponánamo, ani va evaíramo. Oye esa huesa y maite vive. A nivel ya esa ñeeta tupan tucumbónamo. Toye esa uveí y yeho basáramo. Y quiero detenerme en este punto. Cristal y otros lingüistas dicen que siempre se tomó la diversidad lingüística como un problema a nivel mundial. Nunca como algo bueno, sino como algo negativo. Y no solamente 1000 años atrás o 500 años atrás, sino miles de años atrás. Y el hecho que puede eso ilustrar mejor es el Antiguo Testamento, la Torre de Babel. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Ustedes conocen la historia. Supuestamente Dios les castigó
y les diversificó la lengua, ¿se acuerdan? Entonces, eso representa la conciencia de la gente de esa época, e históricamente ha existido esa conciencia. Entonces, Dios les castigó a esos seres humanos, y ¿cómo les castigó? Les diversificó la lengua. Entonces la diversidad lingüística es un problema, es un castigo divino. A nivel ya es tupán tucumbóramo, a nivel ya es castigo divino, ramo. Taya es uveí tupán yehovasáramo. La diversidad en bendición, y castigo. Y eso no digo yo, dicen los lingüistas más avesados en el tema, siempre, históricamente. Entonces es un problema la diversidad lingüística. Y yo he escuchado, qué lindo hubiese sido si en Paraguay habláramos solamente castellano. Yo escuché tantas veces eso cuando era niño. Y por ahí te van a acurí, castellano añón de japesáramos, japeango yapu. Ñamo hizo ñañe en baitela castellano que dugape ari. Te era ñañe en baitela guaraní o pavete. Te era inglés, te era chino, mandarín. Pea no, pea cuerendo vamos ahí, apaño ahí. Peñe caraí no vamos ahí. Ñamondoró tembigüerovia o ubaibañe taja tecoetape. Con ñandeya eteba las lenguas se entorpecen supuestamente. Vos hicieras en du cuejan bue. Amba po Conservatorio Nacional BC. Ha Itagua BC Valle pero mi conservatorio pepe allá por oficina. Ha ansempe o cape atelereo mi taxista ni ese anguino ese amigo. Ahora yo me está el profesor me va a regalar ese libro mocoy. Aún siempre tenía la taxista y dice este problema guaraní o creas y pengo y palaña de gente que era veje. Si tanto problema ya trajo el guaraní a este país está destruyendo a los niños y jóvenes, dice la taxista. Porque yo llevé el libro, les regalé el libro, 2 libros. Entonces, petí persona no le queda conciencia, lleva taxista, va pues vecino, 2 cuadras y 0. Y se este tema profesor con guaraní el problema u Paraguay ves un país para la mitad no su hamba esa pedalle ya pota y tenemos que copiar no digo yo copiar emular o tratar de emular el ejemplo de los ambientalistas. 2 amigos míos fueron a San Alberto allá igual a San Alberto ahí se habla portugués igual Alto Paraná. Y se reunieron con el presidente de la Junta Municipal. Era un trabajo sobre el trilingüismo en San Alberto. La presidente de la Junta hizo que era mango a poner que tenía cabún de Bahía. Jaumi brasileños a esa soja anteriormente había acá un bosque tan feo y gracias a los brasileños ahora hay sojales hermosos. Acá, o sea, yo nomás, concejal municipal, para él es tan feo y Caagüín de Bahía, la máxima expresión de la fealdad, el Caagüín. Y Bolsonaro probablemente piense lo mismo. Caagüín de Bahía en la Amazonía. Caagüín de Bahía, esa pañene acá, o sea, supongo que la Caagüín, de Bahía. Soja tipona. Y así también el tema lingüístico. Y por ahí te van a andingo curí, PTI, idioma de Yaiguari, es a mí. Y ahí está el tema. ¿Vais a entender, profesor? ¿Entender? José. José Oñe es castellano, José Oñe es guaraní, es castellano. Y vamos a hacer un acuerdo, vamos a dejar una de las lenguas. Vamos para facilitar todo. Y ahí está la discusión. ¿Cuál es la? ¿Vas a dejar vos tu lengua o yo voy a dejar? ¿Y cómo yo le voy a exigir a José, deja vos tu lengua? Y él me va a decir, ¿y por qué mi lengua es mejor? ¿Y quién me garantiza a mí que mi lengua es mejor? O lo mismo pasa con las religiones. ¿Quién me garantiza que tu Dios es el verdadero y el mío no es? El relativismo cultural religioso actual. No, el mío es el verdadero. El tuyo no es nada, el tuyo es mito, leyenda. Entonces, peabe y coja, sera muana, ñamba apona como dinamizadores, ya se samba eisapa. Hacienda yo fui a Mbueta pe ya leena. Está el libro ya le coiga toña muñe. Jabe ya se samba esa bomba a pomiña de la pisa.
Yo siempre cuento que hablé con una señorita allá en Ibiza, en España, en Cataluña. Es especialista es licenciada especialista en marketing. ¿En qué lengua ustedes estudiaron acá en Ibiza marketing? Y en Ibicenco me dijo. Ellos estudiaron en catalán de Ibiza, marketing. ¿Y por qué en Paraguay yo no puedo estudiar marketing en mi lengua? ¿Por qué en Perú yo no puedo estudiar en mi lengua indígena marketing? O sea, eso es lo que a mí me pregunta, me pregunto. Y yo creo que tenemos que rebelarnos. Yo por lo menos me rebelé hace un tiempo contra esto. Entonces ya las lenguas se entorpecen, pero peango caraí, va a decir cojina Chomsky, 1952, pero no es Peñaranduca, 1992, pero más basura. No entorpece y las lenguas se complementan, 1952, 53, no han Chomsky. Añe ese mi guaranire, esa capa ina pea peña en güera tuya haisere añe curico añe eta guaranire. Guaraniñe ereje tecoteme oñemba apo ambues en daisa. Estado vive oye jesaguija oñemo canguesegüetri y supe. Ima oye Huawei 1812 a 1870. Y yo digo responsablemente, compañeros, las políticas lingüísticas paraguayas en la práctica sigue siendo guaranicida. En la práctica. En los libros, en la ley está muy bien, está muy bien. ¿Qué pasó en 1812? 15 de febrero de 1812, a menos de un año de la independencia. 1812, probablemente 5% de la población paraguaya nada más hablaba castellano, 5%. Probablemente, no hay estadística, pero yo he preguntado a mucha gente. Y algunos me dicen, todos me dicen menos de 5%. Y 1812 o 1811... Acá todos hablaban guaraní, 100% de la población hablaba guaraní. Y la Junta Superior Gubernativa decide saca un documento que se llama Instrucción para Maestros de primeras letras. Hay que ver cómo incorporar el castellano a la escuela y hay que ver cómo eliminar el guaraní de la escuela. O sea, el sistema educativo tiene que ser en castellano, no en guaraní. Y esos son los complejos que yo le llamo el autoodio, el colonialismo, las secuelas del colonialismo. Entonces, en 1812, Junta Superior Gubernativa. 1870, 1 de marzo la guerra, 7 de marzo. 7 de marzo de 1870, a 6 días después de la culminación de la guerra, ya se prohíbe por decreto el uso de guaraní en la escuela. Yo creo que en la práctica sigue la misma práctica. Siguen estas prácticas. En el informe de Derechos Humanos de 2018 puse este dato, está eso en libro, ustedes van a encontrar en internet. La fecha no recuerdo, pero fue en junio de 2018 que yo me fui a una escuela que se llama en Marquetalia, San Lorenzo. 27 de febrero se llama la escuela. Y atiende lo que pasó en esa escuela. ¿Recuerda el tiempo ayer? Sí. ¿Qué pasó en esa escuela? Y con eso estoy refrendando lo que digo. Sí, Arecohuete. Niños de preescolar y primer grado solamente hablan guaraní, entre sí. Y niños de segundo para arriba ya hablan castellano. O sea, el sistema educativo en 2 años les desguaranizó, les deslenguó a esos niños. ¿Recuerda la guaraní? Pea juega guaraní. Preescolar primer grado pues coñe guaraní moñón 10. Segundo bien oñe me guaraní oñe más castellano. Y si me dicen no, eso no es proceso de desguaranización, entonces ¿a qué le llamamos desguaranización? Entonces la política lingüística en la práctica sigue siendo la mismísima. Y estamos hablando de San Lorenzo, compañeros, estamos hablando de Caguazú, San Pedro, San Lorenzo, acá. ¿Profe?
Sea eso hoy tiene política en su web, le pega política, la política en su web es pea, en su web, no declarada. Profe. Cupesa. Mónica a Julio. Mónica a Julio se era Anguirú. Mónica uka Zapavi a Julio u Kawasubi. Mocoya con bachiller ma Mónica en facultad a Julio no estudié. Hakuara no llevé guaranime. Sañe eso guaranime no llevé. O se llama higoi. Tuizama eterei guaraní ñemboyoya leirupi castellano nivel. Mucho se avanzó en la política lingüística. Eso yo no estoy desconociendo. Catu Pepe Nopa, o sea la ley Jaopa Pepe. Guaraní, o sea, paraguaya, Guara Sambuja, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Academia de la Lengua Guaraní, presupuesto de Boyecuama. ¿Cuánto es el presupuesto anual de la Academia? Menos de 100 millones de guaraníes. ¿Y qué nosotros vamos a hacer en la Academia? Nosotros pedimos 2.000 millones, sí, 2.000 millones, yo con los números, 2.000 millones de guaraníes y nos dieron 100 millones. ¿Qué nosotros vamos a hacer con eso? Ni una casa podemos alquilar para un año. Va euro ya por 100 millones de guaraníes. Con todo eso la Academia ahora está organizando su primer seminario en Caguazú. Yo mañana a esta hora, justamente me toca hablar ahí también, un poco más temprano. Va, Polomita, Doro Putayores, por el presupuesto, Secretaría, menos de $1 millón. Va, es la de Yapotapear. Te dan la Secretaría, te dan la Academia, pero no te dan presupuesto. Getamba oye Yapo, Catumiando Juputi. Eso quiere decir, mucho es más avanzado. Yo no estoy queriendo pintar en negro, solamente decir un poco, tocar nuestras llagas. Lo que estamos haciendo no está alcanzando nada más, todavía. Ñañem, no ñemba apoy hina, jecope, jaupe, sarupi, castellano, mojendagüe, ojo y supe, guaraní me lleva. Handa yaku, eiramo catu, oy que ve te zaparape coñe, y catu, oy que ve te zaparape. No ñemba apoyamos, después podemos estar militantes. La educación bilingüe sigue siendo esto que decía. En Paraguay, un monolingüe castellano puede terminar la escuela sin ningún problema, puede terminar el colegio sin ningún problema, puede terminar marketing, puede terminar derecho, arquitectura sin ningún problema, un monolingüe castellano. Pero un monolingüe guaraní no le va a terminar la escuela. De esa cosa va a ser la asimetría hoy. De Catuí. De mitad cuña caíne y amo castellano de que tú hay sector grado de monja. Haré pensar eita reñemorando facultad. Y lo que me preocupa a veces los que trabajamos en el guaraní no cuestionamos eso, no cuestionamos y hay que empezar a cuestionar. Las familias bilingües guaraní-castellano, está mal escrita la palabra, se están dejando de pasar la lengua guaraní. A mí me preocupa eso, que los papás bilingües no le estén pasando el guaraní a sus hijos, solamente les pasa castellano. Me preocupa eso, compañero, eso digo con toda sinceridad. Me fui a una reunión de doctores en lengua guaraní, donde están los más grandes. Y están 4 criaturas jugando. Y sale uno y dice, te está diciendo que sos linda. Ah, gracias. Va, y yo para probar eso, a la de al lado, va, esa piconderera, me mira otra vez. Te pregunta cómo es tu nombre, le dice la misma. Fulana. Ma piconderuja eso. Y sale la única que me habla y le dice, te pregunta quién es tu mamá. O sea, eso enderuja eso. O sea, de las 4 criaturas, hijos de todos profesores de lengua guaraní, una sola maneja algo. Pero tampoco maneja bien, pues papá y mamá. Apenas la de práctica, compañero. Toye sale con de coare. Acá estos son los datos que a mí me preocupan. Oye, ¿cuál va a poner? Guaraní o hueyi o hubo. Monolingüe guaraní, 1952, 40%. Habla guaraní, 93%. Monolingüe castellano, 4,7%. Habla castellano, 58%. 62,
Pema Eveina, 92 pe, 2002 pe. 40 wi monolingüe guaraní hueyi 27 pe, 2012 pe Dayaikuay, pero hueyi pe. Habla guaraní 62 pe, 93%, 2002 pe 86. Monolingüe guaraní oyupí y hablante del castellano oyupí. A mí me gustaría, y eso quiero aclarar, yo no soy anticastellano, yo también enseño castellano. Me gustaría que todos los paraguayos y las paraguayas habláramos bien el castellano, pudiéramos expresarnos en forma oral y escrita. Pero sí me preocupa que el guaraní esté bajando. Y ya tienen este dato, yo creo que para 2035 van a terminar los monolingües guaraní, 40 más tardar. Monolingües, yo no estoy diciendo que no van a hablar más guaraní. Monolingües. Está bajando aceleradamente. Haabare nondepe ba ella ya pota hinala se puede mana hapeana lo coteña en bojeta dinamizadores hawiye cuñacare guasupe oye se tema yeperamo y complicados a ver se compromete estamba eve coacato oye la página para YouTube profe. Descampesinización se hace eso. Sí. Sí. A la sojización es algo de relación con guaraní. Bueno, opata macera bojo, ya esa mina pa ereje. No hay experiencias en el mundo, no hay experiencias, según los lingüistas, que un pueblo haya dejado su lengua de motus propio. O ya se potaboreó ella. ¿Por qué un pueblo deja su lengua? Porque no se les permite vivir en su lengua. En esa capa vamos a ver acá. Da por hoy ya iba. Da ya hacemos algo ñandere, ñanden baeva. Va a gente que ya juega o Juan Buete también. Do yo creo que te po apen. En la mundo como ahí. Ya apen de. Haupesa ainda ya seña niñe. Catujetados ya van do ya irupi supe hoy cobeñe m. Hapeo y co guaguaranire. Apesamos ainda una comparación. Peihuete Pepeñamí con carreras universitarias. Y eso no digo yo, dice la PNUD. Guaraní, castellano parlantes dice 10% llega a la universidad. Guaraní parlante acá, bien, gracias. 0. Esto que está diciendo, yo no puedo si no hablo castellano llegar a la universidad. Va erepa guaraní y canguio hubo políticas lingüísticas colonialistas, no supe, pensamiento colonizado. Oye, es aquí guaraní. ¿Por qué el guaraní no se la valora o por qué el quechua? Porque son lenguas indígenas nada más. Si fuesen lenguas europeas iba a ser diferente. Resistencia de la élite paraguaya a la normalización del guaraní. Hoy hay resistencia de la élite. Burubisacuera no momba guaraní. Guaraní yepurú doikei umi uma oiko enjabe. Oingo ámbitos de uso de la lengua. Petei caraí, o ya vamos pa arerubi. Y petei caraí, hay potente la telenovela o la guaraní me antes de jamás. Ape caraí pa ita oigo. ¿Cómo quiero que las telenovelas estén en guaraní para que pueda entender? Un señor de Ita hace como 10 años. ¿Por qué en Cataluña, por ejemplo, yo puedo ver un partido de fútbol en catalán y escuchar, y acá no puedo en guaraní? ¿Por qué puedo escuchar yo música clásica en catalán o en gallego, y por qué no puedo escuchar en guaraní? ¿Por qué yo puedo leer diarios en esa lengua, en esas lenguas, en esos países, y acá no puedo? Esa capa y no puedo acá, asimetría sea no iba a subir.
No, doye ya y guaraní ñe jarape oñe moanandú omba apo oñe pojanoja oikobeo ñe eme. Eso tenemos que decir. A mí me dicen a uno que soy ¿cómo me calificó uno? Muy radical, no fue la palabra radical. Yo me considero radical, muy extremista. Pero esa es la realidad. ¿Por qué a mí no me permiten vivir en mi lengua? De Catuy. Hay potape ten ley ALS, anda yujuy. Ajenduce partido, guaraní me anda y pori. La ciudad y la telenovela, pues esa telenovela, tiene dibujito animado guaraní me anda y pori. Jamás pero ya pues estado moya viru y catamacho allí ya po. Y esa y ya yo puedo bate guacuera pe co ute buru bisacuera pe do ye esa pe ahí te tan guacuera pe ojeju y ya guaraja ojeju hanguaiñe. A la pita, esta veterinaria. Y maite vive, y esta es la crítica a los que trabajamos en el guaraní, y digo con toda responsabilidad. Ñamba apo guaraní es castellano. Ñamba apo guaraní es castellano. Sa y ya puru guaraní co ute ya hay hanwa. Nañañora y no y me umave. Ñañora y no mi taija término de. Década de los 60 se mataban por letras y palabras, términos. Hana ñañora y no y peña neñe ereje. Ko angrupi ña se me ya pe academia pe oye kwa ña wa veo ñoñe eme pe ahí pona. Ña ba poco año die cuera pa pera monta ya esa pa petencia lleva. Ñan de discurso y penetrei. Guaraní es la lengua más dulce del mundo. Se najando se ve peña ebea. ¿Para qué le voy a decir? No quiero más escuchar. Escucharle a qué sé yo, a Pablo Neruda en castellano, ¿acaso no es rico el castellano, no es dulce el castellano o Manolo Tiguerero? Este es un discurso nacionalista, como me decía, un catalán nacionalista aullador le llamaba. Yo le llamo nacionalismo vacuo vacío. Todas las lenguas son dulces, no solamente el guaraní, pero hablamos del guaraní en castellano. Este es discurso vacío. Discurso folclorista, triunfalista, nacionalista, vacuo, poco moderno, que no convence a nadie. Ya se sabe que nañama momburi japeva, ñane moresahu, ha omombutu ñane ñere londera. Ñamba apoja yaguata ambueva. Se pera esa tecoteñase. Ñamba apopona, repito, yo no estoy queriendo pintar en negativo. La ley, la secretaría y la academia son avances. Tu chamba en gobierno. Academia en gobierno ya me bala ni me ana. Romba aporo in. Presupuesto, mire, o alengo, sirve eso. Solo que hace falta ir un poco más allá. Revelarnos y decir, si hay que obedecer CNM. Si hay que obedecer CNM a Yopu. Acuérdense, compañeros, que desde el 2021, José lleva, José y San Lorenzo, José y Potá, ordenanza municipal 2021. Mocoñare. De ojo qua San Lorenzo yo hay por ordenanza municipal. Guaranime. Ha ureco por ley obligación intendente de Guaranime. Pesas ahí. Y a mí me gustaría que el año 2021 por lo menos 10.000 paraguayos vayan a decir, bueno, se pota Guaranime. A la ley se pota Guaranime. Peja el dinamizador lingüístico. Peja el dinamizador lingüístico. Se pota Guaranime. Hay potasio pasaportes, a ley vengo ahí. Y la ley de lengua es medio simpática. Vea Marcelo Duarte, senador Marcelo Duarte trabajo. Es probablemente la única ley cuyo efecto no empieza desde su momento de la promulgación. Dice en la ley que tiene que pasar 3 años después de que la academia apruebe la ortografía y la gramática guaraní. 3 años después recién se puede exigir que los documentos estén en ambas lenguas. A 2 años no hemos falta, estamos en Ñajano. 2021 podíamos 10.000 Paraguay, iba 6 potá, se cédula guaraní, 6 potá pasaporte guaraní, 6 potá pea, 6 potá moa, 6 potá tapere, el gerente de Acatúa, gira a la derecha, el gerente de Azupe, gira a la izquierda en la ruta. Es hombre huevés, reduzca velocidad, anique en Montenondé, prohibido adelantarse. Pea y Catuña, de ella exigí 2021, güey. Y ahí está la importancia de la dinamización, por eso agradezco a la señora que me haya pedido este tema. Es polémico, yo sé que muchos van a decir, bueno, él es extremista, pero no me importa.
O sea, yo no soy extremista, pero soy radical. Hay diferencia entre ser radical y ser extremista. Guaraní es ñamba apo acuera. Esto es lo que me preocupa a mí. Legitimamos las asimetrías entre guaraní y castellano. Yo, compañeros, compañeras, hace como 10 años no estoy de acuerdo con decir que Paraguay siempre fue bilingüe. Tampoco estoy de acuerdo con que nosotros alabemos el bilingüismo paraguayo. El bilingüismo paraguayo actual es de sustitución. Es de sustitución. Y si nosotros eso alabamos, que es el mejor modelo de bilingüismo, entonces estamos legitimando la subordinación del guaraní y la sustitución del guaraní por el castellano. Me gustaría que leyeran, los lingüistas explican eso, pero ya se termina mi tiempo, cómo una lengua puede ir perdiendo espacio contra otra. El bilingüismo paraguayo es una cortina de humo para la sustitución lingüística. Y si tengo tiempo voy a explicar mejor, pero ya no hay más tiempo. Guau jeta ñande yururuguipá ñañe guaraní ñande ñe mocoire catucova oñemojendajo oñemboguata guaraní oñemocangire cabo. Guau ya es jueterei guaraní catu yeguéramo castellano anyo yaipuru ñandero gapype ha ñandere cobebe. Ya es hayayapo bandojoy oyopowi. Añe aina ñandetera oretera ñande yamba pa guaraní añe nañe aina burubisacuera. Ñande yamba apo guaranire. Putagua oye yujuramo ñande aputepe ñambuquema guaraní. No, acá hay un extranjero, entonces no hablemos más guaraní, siempre. Y le agradezco, no sé de qué país, acá ya el señor que está sentado, pero una compañera ahí le está haciendo interpretación. Y no es difícil. Si están 2, 3, bueno, le buscamos a ñañe de la ñañe. Allá es que supe un bojasana, supe guaraní, me haña, o para la pleita. O para ver ya poco agua, Naña ñombojasai guaraní mitapa jucuera peba guaraní mocangijana. Oingo y la yo para la yucata guaraní na yo para de que estoy yucao ñe. O sea, la préstamo. Lo yuca, o sea, omocasea guaraní no mando ay maramo. Y candu be qua. Hapende jay puru ñamo peñe y can que tanda la ñamo yo parare. Teco TV ñamondoro ñande picuaba, jay tibiroja ñamo puenda ñane ñane canguico amba ebe. Ha ebe ma ya oye sagui guaraní ñe ya tibiroja ya sapucay vaina ñande abuye sagui renonde. Ha perupi amondo homa house ñe ha moñe secoa. Va epa severa moana dinamizador lingüístico. Pepe Ambotuma. Va epa severa moana dinamizador lingüístico. Ser dinamizador lingüístico guaraní me guaraje no supe guaraní anguino. Dinamizador lingüístico hina cuñaja cuimba no bueno tiriba iñe. Hoy puruba jecobepe. Oñeja o jaibo. Co uto mitenda doye puruca tuijabe. Guaraní ra jujara hina pemaba ombocuatiaba o pamba iñeme. Ta es envia ponaja envia pocue. Boe pu boe jaope gua. Hoy puruba hoy cuaja hoy cua bandive iñe. Ha epe ombojasaba mitapa jucuera pe iyaibu co ute joga pupe. Ha ejina oye tibiroba ya sapa no ñemondirirui diglosia como si iba guaranime. Ha ejina pemaba oye pora boramo y supemburubisana o montenon de beba iñe o pajendaisa o pambaena. Licenciado en lengua guaraní sube como intendente y no es capaz de sacar una resolución en guaraní. Entonces, ¿dónde estamos? Pero es licenciado en guaraní. Y hay cantidad de intendentas licenciadas en guaraní. Jamón y mele y militancia, ley compromiso guaraní. Guaraní en girute oñemo aranduja omba apoa era y yeje omo sansombo coñe. Tajae o jaija oñeevo. Upeisan de vei hoy cuaja y puro ponaceba era ambue ñe co ute castellano. Ñande ya va pa guaraní ñe ponaba era castellano y que entonces ya eso cabe y que tuja ya puro cuambue pollo apu. Ha ejina pe hoy cuava ñe en guerare cuasa tapisa o mano o maña mombirumiba oye cuajare je mava je sapisoja iñaranduban de y que tuja o mompuendaja oñe puta iñe eja opaite y que era botu rejejabe. Ha ejina pemaba oñe oñe coiba. Oñe peruna modereso oñe ereje guareje.
tajae jaeva tapicha hañe'ẽrehe. Ha'ehínape tapicha noñakãitýiva ha he'íva che aikovese ha ikoveta che ñe'ẽme he'íva ha'evéma. Kua'árape oñemboty Semana de la Lengua Guaraní rohayhu che ñe'ẽ. Guarani angirũhína ha'epemáva ko'ẽreíre omosĩsĩ omboverá ha omboveráva Guarani ha he'íva ichupe rohayhu che ñe'ẽ ha aguyjepéme. Muchas gracias. Agüeyebeten debe, voy a dejar a Miguel Ángel, y mi hija Orendive. Le despedimos ahora, porque preguntas ya las hemos hecho, ¿no? Y despedimos a las personas que nos están acompañando desde Internet, desde los diversos lugares. Agradecemos al profesor Miguel Ángel y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.